Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bienvenidos a la iglesia. Cuenta la escritura en el libro de Números, allí por el capítulo número 11. A Moisés se le había encomendado una tarea importante de parte de Dios. La tarea que tenía Moisés no era menos que lograr llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero no era llevarlo así nomás. No era solo un viaje de placer o de negocios o de objetivos. Entrar a la tierra prometida implicaba un cambio en el corazón. Y la obligación de Moisés era lograr ese cambio en el corazón para que ellos puedan entrar a poseer la promesa de Dios, la tierra prometida, con el corazón como Dios quería, como un pueblo de Dios. Hay pueblos que no son de Dios, son los pueblos egipcios, los moabitas, los que vivían en la Mesopotamia. Pero este tenía que ser un pueblo de Dios. Por lo tanto, las características que tenía que tener eran las de un pueblo que busca un Dios. No es cuestión de llegar a la salvación como yo quiera, a la manera que el mundo me quiera ofrecer. Moisés tenía la responsabilidad de llevar al pueblo a la tierra prometida, pero en la condición que Dios quería, en su corazón y en su alma. No en cualquier condición. Hay quienes vienen a buscar a Dios en cualquier condición y quieren entrar al cielo en cualquier condición. Y no es así. Esa es la manera de Dios. Y resulta que en un momento Moisés comienza a sentirse frustrado porque él no puede ver el plan de Dios en su pueblo. Y él ve que comienzan a aparecer un montón de trabas y que no podía lograr concretar en el corazón del pueblo de Dios la conducta que Dios quería para poder entrar a la tierra prometida. Y dice que Moisés entró en un cuadro de desesperación, en un cuadro de angustia, en un cuadro de mucha carga. Entró en una situación de frustración. Y a veces nosotros queremos llegar a la promesa de Dios. Queremos llegar al plan de Dios, pero nuestras conductas, nuestra forma de vida, nuestras condiciones actuales no nos lo permiten. Y entramos como Moisés en la misma frustración, en la misma carga. Entramos en la misma desesperación. Quiero sentir a Dios, quiero llegar a hacer el plan de Dios, pero parece que no puedo. Dice en el libro de Números, capítulo 11, que Moisés va a orar a Dios. Y le dice así, y sí, dice, así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Un hombre que emprendió un plan de Dios. Un hombre que emprende la voluntad de Dios en un momento de su vida, bajo la desesperación, bajo la frustración, bajo las cargas, de no poder cumplir con ese plan, de que veía que ese plan de Dios en él se le desmoronaba, se le iba de las manos, le dice a Dios, mejor quítame la vida. Mátame aquí, para que mis ojos no puedan ver el mal. Y esta no es solo la condición de Moisés, hoy vamos a ver la condición de muchos hombres de Dios, que tuvieron situaciones muy difíciles, muy complejas, en donde la desesperación los desbordó, hasta el punto de pedir la muerte o no haber nacido. ¿Por qué Moisés pide la muerte, pastor? ¿Por qué Moisés le está pidiendo a Dios que le quite la vida? Porque estaba cansado de ella.
Moisés le pide a Dios que le quite la vida porque estaba viendo que el plan de Dios en su vida se estaba desmoronando y que era como agua en sus manos. Y estaba viendo que todo lo que Dios le había prometido y lo que le había demandado no lo estaba logrando y no lo podía cumplir. Y ante ver semejante frustración, le pide a Dios que mejor sería morir. Y a veces nosotros empezamos este camino de la fe y en el medio de nuestra vida nos pasa lo mismo. Tratando de entrar a la tierra prometida, tratando de entrar al plan de Dios, nos encontramos en el fracaso. Que no podemos porque aparece el pecado, porque aparece el desánimo, porque aparece la enfermedad, porque aparece la frustración, porque aparecen los problemas familiares, porque aparece un montón de complejidades. Y ese hermoso plan que teníamos adelante de entrar a la tierra prometida, se nos empieza a desvanecer. A tal punto que algunos comienzan a orar diciendo, Señor, no puedo más. Y comienza a aparecer la culpa en el corazón, porque uno dice, ¿cómo siendo yo un hijo de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo la Biblia, conociendo las promesas, puedo estar en esta circunstancia tan derrotado o derrotada, tan castigado o castigada, tan débil? El mismo Moisés, que trajo las 10 plagas de Egipto, el mismo Moisés que vio a Dios cara a cara, el mismo Moisés que vio la mano de Dios escribiendo sus mandatos, el mismo Moisés que se le presentó Dios en una zarza de fuego ardiente, es el mismo Moisés que le pide a Dios morir, que le quite la vida, que termine con esta agonía, porque al fin y al cabo no podía ver el plan de Dios en su vida. Y el plan de Dios era entrar a la tierra prometida con el pueblo, pero él veía que el pueblo se desmoronaba, se apartaba, se quejaban, criticaban. Y al no poder ver el plan de Dios en su vida, comenzó a clamar por morir. Después veremos el final de él. Jeremías 20, capítulo 14 al 18. Dice que estaba Jeremías predicando el evangelio al pueblo, haciendo el plan de Dios, buscando la misericordia de Dios, y comenzó a ser producto de la burla de su pueblo, comenzó a ser producto del rechazo de su pueblo. Y todo el mensaje que él daba parecía que iba en saco vacío, y eso es una sensación que muchos han percibido de los que están aquí, los que nos escuchan por las redes sociales. Pastor, me cansé de predicarle a mi familia, pero es como que todo lo que yo digo cae en un saco roto. Y le hablo a mi ser querido, le hablo a mi pareja, le hablo a mi esposo, a mi esposa, le hablo a mis hijos. Y nada de lo que yo digo llega a su corazón. Y por más que le hablo de Dios, pareciese que es como que le hablo al aire, al viento. Clamo a Dios y no encuentro una respuesta, pastor. Se burlan de mí, rechazan el mensaje, aceptan el mensaje de cualquier desconocido, por más corrupto que sea, lo reciben en su corazón. Pero mi mensaje no, pastor. Ni mi familia, ni mis seres queridos, ni siquiera mis compañeros del trabajo. Y estoy sometido a la burla, al rechazo. Y dice que Jeremías dice, maldito el día en que nací, porque salí del vientre para ver trabajo y dolor, para que mis días se consumieran en afrenta. Maldito sea el que le anunció a mi padre que yo venía a esta tierra. Pastor, qué palabra dura, ¿sí? Un gran hombre de Dios, sintiendo la frustración de su mensaje, mirando a Dios a la cara en una oración y diciéndole, maldice el día en que yo nací. Ojalá nunca hubiese nacido.
me evitaría el dolor que estoy viviendo, me evitaría la frustración que estoy viviendo, el trabajo y la afrenta que tengo. Maldito aún el día en que este hombre le dijo a mi padre que yo había nacido. Hombres de Dios, personas que querían buscar el plan de Dios, y en el transcurso de ese plan vinieron grandes pruebas, grandes luchas. La Biblia dice que en el primer libro de Reyes que había un profeta muy conocido de parte de Dios. Y dice que este profeta, después de haber hecho señales prodigiosas, comienza a sentir la amenaza en su vida. Y sabes que cuando comienza a sentir que es amenazado de muerte, este profeta comienza a huir, porque la amenaza le produce pánico. ¿Cómo, pastor, un hombre de Dios puede tener pánico? Eso es del diablo. No, no es así. Son las luchas, son las pruebas. Y dice que Elías, en un momento de amenaza, agotamiento, entra en una depresión y en un pánico, en una fobia, en un panic attack. Y se encierra en una cueva. No quiere salir más de ahí. Un hombre que hizo descender fuego del cielo. Entra en un pánico aterrador. Dice que la depresión se apodera de su corazón. Y que se comienza a aislar en un agotamiento y en una frustración. Y le dice a Dios, fracasé en el llamado. Por más que vinieron milagros, solo yo he quedado, Señor. ¿Y sabes cuál fue la oración de Elías? Primera de Reyes 19:4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Otro siervo de Dios pidiendo morir. Moisés, Jeremías, Elías, porque veían frustración en su llamado, porque veían frustración en su cristiandad, porque veían que tropezaban en ciertos aspectos y querían ver el plan de Dios a la perfección y no lo podían encontrar. Y en sus debilidades, uno caía en frustración, el otro caía en soledad, otro en pánico, otro en aislamiento, el otro en depresión y otros todos esos signos y síntomas emocionales a la vez. Pidiéndole a Dios, quítame la vida. Esta es la condición del ser humano. Esta es la condición que a veces nos toca vivir como creyentes. Que a veces nos sentimos frustrados, que a veces decimos, Señor, venimos a la iglesia, te buscamos, hacemos, deshacemos. Y no puedo ver el fruto que tanto yo quiero o anhelo. Dice la Biblia que en un momento David dijo, en vano, Señor, limpié mis manos. En vano me forcé, porque he visto al impío prosperar tanto y mi vida no ha sido como la de ellos. He sido azotado de día y de noche. Por poco se deslizan mis pies. Y estos eran grandes hombres de Dios, reconocidos en las Santas Escrituras como hombres grandes de Dios. Dice que Jonás fue llamado a un gran ministerio. Y Dios le dice a Jonás, ¿sabes qué? Tienes que ir a Nínive a predicarle a toda esa nación que está perdida, que no sabe discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, que no saben lo que es bueno y malo, como esta sociedad que no sabe lo que está bien y lo que está mal, no sabe lo que es ser mujer o varón, no saben lo que es ser un ser humano o un animal. Y Dios nos mandó a hablarles a esta nación y a este mundo. Pero nos encontramos con la frustración. Y dice que en un momento, mientras Jonás predicaba en Nínive, le dice al Señor, mejor me es la muerte que la vida. Estoy cansado, Señor.
aún caminando en la fe, aún caminando en el evangelio, aún caminando en la palabra de Dios y algunos haciendo la voluntad de Dios, dijeron: estoy cansado. Prefiero morir. Luego que Jonás predicó en Nínive y se convirtió toda la ciudad, dice que se fue al desierto, y en el medio del desierto dice que le sobrevino una situación de desesperación. Y el desierto abrasador le lastimó en su cuerpo. Y nuevamente Jonás le pide a Dios morir. La prueba lo llevó a esa circunstancia. La prueba lo llevó a esa situación. A veces vivimos momentos muy difíciles, muy complejos. ¿Por qué pastor, me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa a los malos? ¿Por qué no le pasa a aquellos que reniegan de tu nombre? Y nos olvidamos del plan de Dios, que Dios en ciertas aflicciones quiere tratar nuestro corazón. Dice en el libro de Job, capítulo 3, versículo 11, ¿por qué no morí yo en el vientre? Dice así, ¿por qué no morí yo en la matriz o vientre? ¿O expiré al salir del vientre? Job le dice a Dios: ¿por qué no morí cuando nací? ¿Para qué estoy aquí? Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo: varón es concebido. ¿O por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Sea maldito el día que nací, decía Job. La Biblia dice que Job era un varón perfecto, sin embargo, aún en su perfección, con las debilidades, bajo las pruebas, bajo las luchas, bajo las pérdidas, cayó en esta situación. Todos conocen la historia de Job. Las calamidades se llaman así, ¿no? Algunos le ponen así como título, las calamidades de Job. Y dice que Job en esa gran angustia le pidió a Dios si de alguna manera podía volver el tiempo atrás y no nacer. Hombres de Dios, bajo situaciones difíciles, que no podían ver el plan de Dios en su vida, bajo la aflicción, bajo la lucha, bajo el conflicto. En la mayoría de las prédicas que tú escuchas en diferentes lugares, normalmente te buscan mensajes de personas que vencieron las pruebas de manera como airosa, como Daniel en el foso de los leones, como los amigos de Daniel que dijeron: sepa, oh rey, que jamás lo vamos a adorar a usted. Y si Dios quiere que estemos con vida o muertos, no nos importa, a usted no lo vamos a adorar. Claro, y uno dice: yo quiero eso, pastor. ¿Y qué hay de estos? ¿Qué hay cuando estamos en esta situación? ¿Qué hay como Moisés cuando vemos que el plan de Dios se desvanece de nuestras manos? Y vengo aquí a la iglesia y lloro todos los días porque no puedo dejar el pecado, porque no puedo dejar lo malo, porque no puedo encontrar la voluntad de Dios. Porque el conflicto en mi mente es brutal. A tal punto que no vemos la salida. Porque a veces decimos, bueno, como Josué, que fue un general, como Eliseo, que nunca se encontró un defecto o un enojo en él. Pero no siempre la vida del cristiano es así, ¿verdad? Como un Eliseo. A veces estamos en esta situación. En la frustración, en la desesperación, en la angustia, en la enfermedad, en la duda. En ver que el plan de Dios se desvanece alrededor nuestro y que no tenemos manera de llegar a lo que Dios pide. Y vemos el plan de Dios o lo que Dios pide como algo inalcanzable, como algo que no vamos a llegar. Y algunos peleando con su mente y sus debilidades durante años y años, y a veces vencidos por ellas, diciendo: Señor, nunca más voy a cambiar. Y nos olvidamos que, como dice la Biblia, y ahora sí quiero que busquemos este versículo, Salmos 34, versículos 19 y 20, dice así la palabra de Dios:
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esto es palabra de Dios y la recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Hoy vamos a hacer un mensaje más corto y le voy a pedir a los músicos que estén atentos para venir a adorar a Dios más tarde, en unos minutos. Porque muchos tienen que encontrarse cara a cara con el Señor. Muchos tienen que lograr comunión con Dios. Porque están pasando por situaciones complejas, difíciles. Y algunos ya le han pedido a Dios o le han preguntado a Dios por qué han venido a esta tierra. ¿Y cuál es el objetivo de ellos aquí? ¿Sabes que una de las características de todos estos siervos que te mencioné, Moisés, Jeremías, Elías, Jonás y Job, es que Dios no le dio importancia a su queja y tampoco los reprendió por ella, sino más bien le dio la salida? Dice que a Moisés le habló y le dijo: Moisés, está bien, te veo frustrado, te veo con deseos de morir. Pero la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en mí y en ti y en usted es fiel para terminarla. Y dice que el Señor le habla fuertemente y no le habla de su deseo de muerte. No le habla de su frustración, de su desesperación. No le habla del concepto que él tenía, que no podía ver el plan de Dios en él y en el pueblo. Dice que el Señor le dice: Moisés, levántate, toma 70 ancianos y vamos a desparramar tus cargas. Vamos a desparramar tus luchas. Porque a través de ellos, de estos 70 ancianos, y a su vez de nombrar gente que ministre a otros miles y a otros cientos, te voy a sacar cargas de ti para que puedas llegar al plan. El objetivo de Dios es que puedas cumplir el plan. Dice que Elías lo despertó en la cueva, en la depresión, en la desesperación. Y le dice: Elías, no eres el único que está en la lucha. No eres el único que no ha doblegado sus rodillas a los Baales, al mundo. Y no eres el único que está en una cueva. No eres el único que ha estado en depresión, en angustia. No eres el único que se ha sentido frustrado. Hay 7,000 rodillas que no se doblegaron al mundo, que no se apartaron al mal. Están como vos, peleando, avanzando. El Señor dice: ahora come y bebe, porque el largo camino te espera. Todavía tenemos mucho que hacer. Tengo que dejarte herencia, Elías. Te tiene que quedar la herencia. Tienes que ungir al rey Jehú. Tienes que hacer esto, tienes que ir a tal lugar, tienes que ir a Betel, tienes que ir a Jericó, tienes que ir a Gilgal. Y tienes que levantar otro profeta que continúe con tu camino. Porque la herencia de Dios continúa en nosotros. Así que te tendrás que levantar de esta situación y seguir. Lo mismo con Jonás. Lo mismo con Jeremías. Le dijo el Señor: ponte fuerte, Jeremías. Las aflicciones del justo serán muchas. A veces no vamos a entender por qué. A veces no vamos a encontrar el motivo. El Señor le dijo a sus discípulos: recuerden que en el mundo van a recibir aflicción. No solo por predicar mi palabra, no solo por creer en mi nombre, sino porque nuestros corazones serán probados. ¿O no has escuchado que la Biblia dice que Dios probaría nuestro corazón como se prueba el oro, bajo el fuego? Y este mensaje es para que puedas alentar tu corazón, de que aunque haya luchas, aunque las aflicciones parezcan que se derraman sobre tu vida,
Dios nos promete una salida. Muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas te va a librar Jehová. Te sacará de ellas. Dice que estando en su lecho de muerte, David, después de haber pasado un sinfín de tropiezos, un sinfín de luchas, algunas producto de su inocencia, otras producto del plan de Dios y otras producto de sus errores. Dice que en un momento va a orar por su hijo Salomón, le va a encargar que construya el templo. Y él dice, Dios redimió mi alma. Dios me libró de todas ellas. Y redimió mi alma en este lecho. A veces la desesperación quiere tomar nuestro corazón. A veces la desesperación quiere tomar nuestra alma y no podemos ver la salida. Pastor, ¿sabes? Con las personas que he hablado que me dicen, pastor, no veo la salida. Tengo la palabra de Dios. Creo en Jesús. Creo en su palabra, pero no veo salida, pastor. No sé cómo Dios me puede sacar de esta situación. No sé cómo Dios me va a sanar. No sé cómo Dios me va a librar. A veces ni siquiera quiero un milagro, solo quiero que Él se presente ante mí. Me dé su presencia. Me acompañe en la aflicción. Grandes hombres de Dios entrando en desesperación. Esta es la realidad humana. No existe el superhumano. No existe el superungido. Somos carne y hueso. Somos como la hoja del árbol que hoy está y mañana se cae y se seca en el medio del campo. Somos pámpanos que desprendidos del Señor nos vamos a secar y nos vamos a morir. Somos higuera que si no tenemos la bendición de Dios nos vamos a secar sin fruto. Estamos sometidos a debilidades físicas y mentales. Y si no tenemos el aporte y la protección del Señor, cualquier situación nos puede no quebrantar, sino destruir. Y un hombre que vio plagas, que vio una columna de fuego y de nube, que vio de una roca salir agua, que vio caer maná del cielo, no pudo escapar de la desesperación. No pudo escapar de ver que el plan de Dios se le iba de sus manos. Y a cada cristiano que viene a la iglesia, a cada persona que entrega su corazón a Jesús, antes de apartarse, antes de irse de la presencia de Dios, lo primero que le ocurre es esto: el plan de Dios se comienza a desvanecer de sus manos. Ya no le encuentra sentido porque la frustración es grande. Y como él no quería ver eso, como Moisés no se quería ver apartado de frustración, de pánico, de depresión. ¿Cómo, pastor, un cristiano puede estar depresivo? Claro que puede estar. Claro que puede llegar a su corazón la angustia. Pues la Biblia dice que las tribulaciones no son motivo de gozo. Por eso dice que en el día del mal consideres y en el día del bien te goces en Dios. Claro que hay creyentes que entran en un estado de depresión, de angustia, terribles. ¿O qué crees que le pasó a Jesús en el Getsemaní? ¿Qué crees que estado mental, qué crees, cuál fue el estado mental que Jesús tuvo en el monte de los olivos, en el Getsemaní, para sudar, transpirar gotas de sangre? La agonía en su corazón, de ver el pecado en su alma que tenía que cargar de nosotros, las abominaciones que los hombres hacen, las vejaciones, las locuras, y tener que cargar con eso para que nosotros podamos encontrar la redención. La Biblia dice que
Una voz dijo, mi alma está reducida en mortal angustia. Yo sinceramente ni quisiese saber qué es eso. No desearía que jamás Dios en su misericordia me permita sentir lo que es una mortal angustia. Creyentes sumidos en la desesperación y en el pánico, sumidos en el aislamiento y la frustración. Pero para ti hay una palabra de esperanza. La Biblia dice que muchas serán nuestras aflicciones, pero que de todas Él te va a sacar. Pastor, lo sacó a todos ellos, lo sacó a todos ellos. Lo sacó en victoria. Lo sacó en éxito. Lo sacó cumpliendo su promesa. Por más torpe que sea el que ande en este camino, jamás se apartará. Y el Señor se lo repitió. Jesús confirmó las historias de ellos en sus discípulos. Van a recibir aflicción. Por momentos se van a sentir con la espada. Y así es como refiere la gente, pastor, estoy entre la espada y la pared. Como diciendo, no tengo a dónde salir. Para atrás no puedo porque está la pared y para adelante me clavo la espada. Así que estoy entregado. Y el Señor le dijo a los discípulos, vendrán tiempos difíciles por momentos. En una de las iglesias de Apocalipsis el Señor dice, y algunos serán arrojados a la cárcel por tantos días, o sea, a situaciones oscuras, difíciles, complejas, en pruebas y en luchas. Pero tienes que saber que Dios te va a guiar. Le dice a Moisés, levántate, Moisés. Nombra 70 ancianos, nombra esto, vamos, seguimos adelante. Vamos, Jeremías. Ya se termina la prueba, pero me tiraron en una cisterna a morir, no importa, te vamos a sacar de la cisterna. ¿Quién me va a sacar? El que menos te imagines te va a sacar. Un desconocido de la Biblia te va a sacar. Un etíope eunuco te va a sacar. Con lo que menos te imagines te va a sacar. Y yo te llevaré a terminar tus días en paz. Vamos, Elías. Yo sé que estás depresivo. Sé que estás angustiado, con pánico, amenaza, agotado y aislado. Pero para ti hay un carro de fuego. ¿Cómo? Sí. No te lo puedo decir, pues Dios no se lo dijo, pero tú sí lo sabes. Para ti hay un carro de fuego. No verás la muerte. Un carro de fuego vendrá a buscarte con caballos de fuego. Eso está reservado para aquel que estaba bajo depresión, bajo pánico. Ese es el fin de los hijos de Dios. Como Esteban, que lo estaban apedreando, abrió los ojos y veía la gloria de Dios. Job, serás restituido en todo. Tu postrer estado será aún mayor que este que perdiste. Y tú, Jonás, lograrás el avivamiento más grande que pudo haber existido y existió en la historia. Porque harás que un imperio entero, entre sus reyes, su pueblo, hombres, mujeres y niños, y aún animales, busquen al Dios de Israel, al Dios Jehová. Los que estaban bajo la depresión, los que estaban bajo la angustia, los que estaban bajo la lucha, los que estaban bajo tanta opresión. Y a veces tú vienes y dices, pastor, tengo que hablar con usted, estoy bajo una opresión terrible. Y la palabra es, confía en el Señor. Guarda tu corazón en Él. ¿Qué hago, pastor? Ve a orar. Cierra las puertas de tu habitación y búscale con todo tu corazón. Vendrá la salida. En algún momento llegará la salida y Dios te sacará en victoria. A través de ello, Dios pulió el corazón de Moisés. Y Moisés se dio cuenta que no era solo cuestión de milagros, sino que también era cuestión de entender el plan de Dios. Y Elías también se dio cuenta que no era solo cuestión de fuego del cielo. Había que confiar en Dios en toda situación. Y Jonás se dio cuenta que no solo era cuestión de lo que él quería, sino que era el plan de Dios.
Y Job se dio cuenta que no era cuestión de sentirse seguro por lo que él hacía, porque dice la Biblia que él se levantaba todos los días y ofrecía sacrificios a Dios, holocausto a Dios, por si a alguno de sus hijos se le hubiese ocurrido pecar. Y Dios le mostró que no era ni siquiera por ahí. Era confiando en el plan de Dios. Era confiando en la palabra de Dios. No hay justo aquí ninguno. Ni usted ni el que predica somos dignos. Ninguno es justo aquí. Tú no estás aquí por tu justicia. Tú ni siquiera estás aquí porque te levantaste un día y dijiste quiero buscar a Jesús. Tú estás aquí porque Él te llamó. Tú estás aquí porque Dios te justificó. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan. Pero en ese camino hay aflicciones. En ese camino hay grandes luchas. En ese camino hay grandes desafíos. Y a veces esas grandes luchas nos sumen en la angustia, en el dolor y en la desesperación. Y aún en el pánico. Pero Dios te promete que te librará de todas ellas. Eso es lo que Dios hará contigo. Librarte de todas las luchas. Que los músicos se vayan acercando. Y eso es lo que Dios promete en tu corazón. Yo sé que muchos aquí están pasando por situaciones que son, como decimos a veces, pastor, no se la deseo a nadie. Que han pasado por situaciones que son básicamente muy desesperantes. Pero dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Muchas son tus aflicciones, porque tú eres justificado por Dios, pero de todas ellas te va a librar el Señor, y Él guardará todos tus huesos. Ninguno será quebrado, aún lo más profundo Dios va a guardar. Para que no seas quebrado, para que puedas encontrar el plan de Dios y no se desvanezca de tus manos. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Vamos a adorar al Señor. Vamos a entregar todas nuestras cargas. Vamos a tomarnos un tiempo para pedirle a Dios que tome control, dominio de nuestro hogar, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y si hay perturbación en la mente, si hay confusión, que Dios tome el control. Cierra tus ojos y adoramos al Señor. Aleluya. Y tiempo compartir. Te adoramos. No pienses que Él no está. Bendito, glorioso. Que no quiere volver a estar junto a ti. Y tiempo compartir. Busca a Dios como más te sientas cómodo. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres sentarte. Si quieres estar parado con las manos en alto, tienes la libertad. Que no quiere volver a estar junto a ti y tiempo compartir. Señor, te doy toda la gloria, la honra. No pienses que Él no está. Bendito es tu nombre. Que no quiere volver Glorioso, a estar glorioso. junto a Gracias, ti. Jesús. Y
y tiempo compartir. Su amor lo llevo adentro, conoces lo que siento, no me podrán vencer. Y en mil dificultades yo he visto en cada amanecer. Tu amor lo llevo adentro, conoces lo que siento, no me podrá vencer. Y en mil dificultades yo he visto tus bondades en cada amanecer. Su amor lo llevo adentro, conoces lo que siento, no me podrán vencer. Y en mil dificultades yo he visto tu bondad en cada amanecer. Su amor lo llevo adentro, conoces lo que siento, no me podrán vencer. Y en mil dificultades yo he visto tus bondades en cada amanecer. En cada amanecer, 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 en cada amanecer. Glorioso. En cada amanecer. Aleluya, Jesús. En cada amanecer. Te alabamos, Señor. En cada amanecer. Este momento es para ti, Jesús. Cada amanecer. Por tu sacrificio, por tu entrega, por tu sangre derramada para mí. Cada amanecer. En cada amanecer. Este momento es para ti, Alfa y Omega, principio y fin. ¿Quién fue, quién es y quién será? En cada amanecer. Este tiempo es para ti, olor fragante y aceptable para ti. Aleluya.
no me podrán vencer. Glorioso. Mil dificultades. Santo. He visto tus bondades cada amanecer. Tu amor lo llevo adentro. Que siento, no me podrán vencer. Como el siervo brama por las aguas, Y en mil dificultades. así clama, oh Dios, mi alma por ti. En cada amanecer. Salvador y Redentor. Tu amor lo llevo adentro. Conoces lo que siento. ¿Dónde iremos? No me podrán vencer. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dificultades. He visto tu Y una palabra tuya en cada bastará para sanarme. Cuerpo, alma y espíritu. Aleluya.